El millonario, que ayudó a una madre soltera, encuentra un amor inesperado en una vibrante ciudad latinoamericana, donde los ruidos nunca cesan y las luces parpadean en un caos hipnótico. Alejandro, un empresario millonario, se siente cada vez más atrapado en una burbuja de superficialidad. La riqueza lo rodea, pero esa opulencia no llena el vacío que siente en su alma. Un día cualquiera, agobiado por el ajetreo diario, decide visitar un supermercado, sin ninguna razón aparente, solo la necesidad de desconectarse de su mundo dorado. Al cruzar las puertas, el aire es un torbellino de colores, sonidos de carritos chirriantes y el murmullo de voces. En medio de ese caos, su mirada se encuentra con la de Laura, una madre soltera de ojos cansados, pero llenos de fuerza. Ella está al borde del colapso, apilando comida en su carrito mientras un pequeño llora cerca de ella, olfateando la tristeza de sus circunstancias. Un nudo se forma en el pecho de Alejandro al ver el esfuerzo de esa mujer por mantener su vida. De repente, como si el tiempo se detuviera, una chispa de conexión se materializa en el aire. Alejandro siente una urgencia, un impulso altruista que lo lleva a tomar decisiones que jamás pensó. Se acerca y con un gesto simple pero poderoso, le dice a Laura que se hace cargo de su compra. El asombro y la desconfianza se cruzan en su rostro. El mundo está lleno de personas que dan y después exigen, y ella ha aprendido esa lección de forma dura. No puedo aceptar su ayuda, responde, con un hilo de voz que revela su dolor. Pero Alejandro no retrocede, quiere mostrarle que él es diferente. Sin embargo, su decisión no pasa desapercibida. Un viejo amigo de Alejandro, Raúl, observa desde la distancia, con una mirada llena de envidia y resentimiento. Para él, todo esto es solo un juego, una oportunidad para sembrar semillas de duda y hacer que Alejandro se sienta fuera de lugar, como un extraño en su propio mundo. Mientras la conexión entre Alejandro y Laura se fortalece, Raúl lanza murmullos a su alrededor, alimentando la preocupación y la desconfianza en Laura. Ella guarda un secreto que la consume lentamente. Los fantasmas de su pasado la acechan en cada esquina, y el temor de abrir su corazón a otro hombre la hace dudar. Alejandro tiene mucho que ofrecer, pero ¿será suficiente para atravesar las murallas que ha levantado a su alrededor? Cada encuentro entre ellos es un reflejo del anhelo que sienten, pero también del miedo que arrastran. En una noche estrellada, mientras comparten historias y una comida sencilla, un pequeño destello de esperanza surge entre ellos. Pero Laura sabe que cuando su secreto se revele, podría desmoronar ese hermoso instante. Las decisiones que toma no solo afectan a sus corazones, sino que también repercuten en las vidas que han tejido hasta ahora. Dos mundos chocan, y en este juego de corazones y miedos, Alejandro se encuentra ante una encrucijada. Quiere demostrarle a Laura que él es diferente, que su ayuda es sincera y desinteresada. Pero en su corazón, él también se pregunta, ¿será capaz de vencer las barreras que ellos mismos han levantado en el camino hacia el amor? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo.
ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La noche estrellada envolvía a Alejandro y Laura en una burbuja de intimidad. Sus risas se mezclaban con el ruido distante de la ciudad y la fragancia del plato simple que compartían. Todo parecía perfecto, pero una sombra acechaba en el aire, como una tormenta que se avecina, lista para desatar su furia. Mientras Alejandro hablaba de sus sueños, de cómo anhelaba una conexión genuina, el teléfono de Laura vibró insistentemente en su bolso. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un mensaje de su hermana, y sabía que no podía ignorarlo. Su corazón latía desbocado. «Disculpa un momento», murmuró, sacando el teléfono, pero al leer el mensaje, su rostro se desvaneció en una palidez súbita. Alejandro notó el cambio inmediatamente. Se acercó, inquieto. «¿Qué pasa, Laura?» La voz de Alejandro sonó más grave, como si el aire se hubiera vuelto denso de repente. Laura tragó saliva, pero sus palabras se atoraron en su garganta. Al fin lo dijo. «Es sobre mi ex. Ha salido de la cárcel». El mundo se detuvo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Las risas, el cariño, todo se desvaneció. La revelación caía como un ladrillo pesado sobre sus corazones. En un instante, la chispa de esperanza se extinguió. Laura sintió el aire volverse frío. Él sabía que yo estaba aquí. Me amenaza. Dice que vendrá a buscarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaron. El miedo era palpable. Alejandro se asomó al abismo de su vulnerabilidad. Los murmullos de otros compradores, la música de fondo, todo parecía pertenecer a otro mundo, uno donde no existieran secretos, ni pasados oscuros. Pero tienes que decirme más. ¿Cuánto te ha estado siguiendo? La urgencia en la voz de Alejandro creció. Tenía que protegerla. No podía permitir que ese hombre destruyera lo que acababan de comenzar. «Es complicado», ella susurró, batallando con el dolor en su pecho. «No solo me amenaza a mí. Tengo un hijo que lo ha visto. Él no se detendrá». Un grito lejano resonó en el aire, como un presagio. Alejandro sintió un ardor en el pecho. En ese momento, se dio cuenta de que estaba involucrado más allá de lo que pensaba. Laura no solo era una mujer fuerte, era una madre dispuesta a todo por su hijo. La conexión que habían forjado ahora se enfrentaba a una tormenta inminente. «Necesitamos hacer algo», Alejandro murmuró. Era un hombre que siempre había resuelto problemas con dinero. Pero ahora se daba cuenta de que el dinero no compraría su seguridad. Mientras discutían, sin saberse observados, Raúl, el viejo amigo de Alejandro, aparecía en el fondo, con una sonrisa sutil, como un depredador acechante. Había escuchado las palabras que no debía, y una idea se le formó en la cabeza: manipular la situación, sacar provecho del caos. El aire se volvió aún más denso. Alejandro se paró, decidido. «No vamos a dejar que esto te destruya. Te ayudaré. Prometo que estaré a tu lado». Un vidrión, reventado con resonancia. El pedazo de su cabeza volvió así si él no se encuentra. Y allí, donde no eran solo seres,
Estaba el ex de Laura, con una feroz mirada, dispuesto a arrasar con el pequeño mundo que estaban intentando construir. Alejandro sintió que su corazón se paralizaba. ¿Qué haría ahora? La oscuridad del pasado mostraba sus dientes, y el futuro que parecía prometedor se desvanecía dramáticamente. En medio del caos, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrán Alejandro y Laura encontrar la fuerza para enfrentar sus demonios? ¿O la sombra del pasado consumirá todo lo que han empezado a construir? La tensión se palpaba en el aire. El ex de Laura había aparecido, y su mirada era un huracán de odio. La multitud se volvió un mar de rostros temerosos. La música de fondo se atenuó, como si la ciudad entera hubiera contenido la respiración. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza. El miedo era como un puño apretándole el pecho. «¡Fuera de aquí!», gritó Alejandro, alzando la voz con una certeza que en ese momento no sentía. Pero el hombre no se inmutó. Con pasos firmes avanzó hacia ellos. Su expresión reflejaba una mezcla de furia y posesividad. «Así que tú eres el príncipe azul que llegó a salvarla», dijo burlonamente, mientras sus ojos se posaban en Laura, quien temblaba visiblemente. «Esa es una buena broma. No sabes con qué estás jugando». Laura tragó saliva. Sus manos temblorosas se aferraron al carrito de compras. Alejandro la miró, buscando su fortaleza. «No te preocupes, yo estaré aquí», prometió, aunque el sudor comenzaba a brotar en su frente. Sin embargo, un grito rompió el aire, una voz lejana que se hacía cada vez más cercana. Era un niño, el pequeño hijo de Laura. En un instante de confusión, Alejandro se dio cuenta de que el niño estaba perdido en el supermercado, con lágrimas en los ojos al ver a su madre en riesgo. «¡Mamá!», gritó el niño, corriendo hacia la escena de tensión. Alejandro sintió una punzada de terror. Esa simple palabra agitó el aire como una tormenta. El ex de Laura sonrió de forma siniestra al oír al niño. «Perfecto, aquí vamos a ver cuál es tu verdadera fortaleza», dijo mientras sus ojos se iluminaban. En ese momento, la atmósfera se tornó crujiente, como si el espacio estuviera a punto de estallar. «¡No!», Laura exclamó lanzándose hacia su hijo. Su instinto maternal la empujó a actuar. Alejandro la siguió, pero fue Raúl, que había estado observando la escena desde la distancia, quien decidió intervenir. «¿Siempre tan protector, Alejandro? No sabes lo que estás haciendo», murmuró Raúl, sus ojos chispeantes de malicia. «Tal vez deberías preguntarle a Laura de qué se trata realmente este alboroto». La frase de Raúl resonó como un eco ominoso. Laura giró su cabeza hacia Raúl, la inquietud en su mirada inconfundible. «¿Qué quieres decir?», preguntó, y el color palideció de su rostro. Con una sonrisa gélida, Raúl levantó una mano, como si fuera un director dando la señal de inicio. «Tal vez no sepas que el pasado de Laura no es solo un secreto. Tal vez lo que sientes por ella es más complicado de lo que pensabas». La sangre de Alejandro se heló al escuchar aquello. Miró a Laura, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué ocultaba que Raúl supiera? Era un juego cruel y tortuoso, y se sintió atrapado en una red de secretos que nunca pensó descubriría. Laura, entonces, dio un paso adelante, su voz baja pero firme. «No puedo seguir ocultándolo. Él es el padre de mi hijo, y he luchado por mantenernos a salvo», confesó, las lágrimas resbalando por sus mejillas.
pero la verdad es que nunca he estado realmente sola. Los murmullos de la multitud crecieron. Los rostros se giraban hacia Laura, los ojos llenos de sorpresa y condena. Alejandro sintió como si una losa cayera sobre su pecho. Sus pies se sintieron pesados, como si el suelo temblara bajo él. Y en ese momento, ante la mirada atónita de todos, el ex de Laura lanzó una frase que dejó a todos helados. «No eres la única que ha estado jugando, amor». Con eso, sacó un teléfono y mostró una imagen a todos. La fotografía revelando algo devastador. Un rostro conocido de la vida de Alejandro. Un antiguo socio que creyó perdido. Este es su secreto. No todo es lo que parece. Los ojos de Alejandro se abrieron en shock, su mente temblando ante la revelación. ¿Qué significaba eso? Todo aquello que creía saber se hizo añicos en 1000 pedazos. Las decisiones que habían tomado hasta ahora se desmoronaban, y la noche estrellada se apagaba en un cielo lleno de tormentas. ¿Podrán Alejandro y Laura navegar por esta nueva tormenta? ¿O sus mundos, tan cerca de unirse, se desmoronarán en lo que podría ser él? ¿Caos más oscuro? El aire se congeló en un instante. Las miradas de todos se concentraron en el ex de Laura, cuyo rostro reflejaba una malicia perturbadora. Alejandro sintió como la sangre le retiraba del rostro. Su corazón palpitaba como un tambor. El pequeño hijo de Laura, que estaba a su lado, miraba con ojos grandes y asustados a su madre, como si pudiera percibir el peligro inminente. «Yo no tengo secretos, pero tú sí», dijo el ex, y sus ojos brillaban con una furia oscura. «¿Sabías que tu nuevo amigo Alejandro no es quien dice ser, o sí?» La multitud murmuró. Ese sonido bajo se les metió en los oídos como un grillo constante. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Laura. Su voz temblaba, pero su fuerza brillaba en sus ojos. Alejandro intentó tomar su mano, pero el ex la interceptó, acercándose más, aplastando el espacio entre ellos como un depredador acercándose a su presa. «Tu príncipe azul tuvo una caída dramática hace años», continuó el ex, como si disfrutara cada palabra. «Unos millones desaparecieron. Has estado con un ladrón, Laura. ¿Es eso lo que buscabas?» Las palabras golpearon como un martillo en un cristal. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. No, no podía ser cierto. La mirada de Laura se tornó en confusión y dolor. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», preguntó, la voz entrecortada. Raúl, siempre al acecho, se reía, disfrutando del espectáculo, alimentando el fuego. «Tal vez deberías escuchar, Alejandro, antes de dar pasos en falso. El pasado siempre vuelve, y en este juego, todos son piezas en el tablero». El ex sacó un dossier desgastado de su chaqueta, dejándolo caer en el carrito de compras. «¿O deberíamos leer las pruebas? Esas no mienten». Los murmullos de la multitud aumentaron. El miedo flotaba como un denso humo. Laura vio el dossier y el pánico se apoderó de su rostro. Alejandro, cada vez más atrapado en un torbellino de confusión y desamparo, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Entonces, justo cuando todo parecía sumirse en el caos, el niño gritó, su pequeño corazón latiendo con terror. «Mamá», corrió hacia su madre, y la imagen del pequeño, desprotegido, hizo que un resorte de protección se activara en Alejandro. La impotencia lo carcomía. Debía hacer algo. «¡Basta!». Alejandro alzó la voz, un grito desesperado, que resonó en el aire cargado de tensión.
No voy a dejar que esto termine así. Se acercó a Alex, desafiando su mirada de odio. No eres nadie para amenazar, ni para jugar con nuestros miedos. ¿De qué hablas? Alex sonrió cínicamente. Su mirada desafiante no se movía. Te lo diré. La gente siempre oculta algo, y el secreto más grande de Alejandro no es que haya perdido dinero, es que estuvo involucrado en algo mucho más oscuro. ¡Cállate!, Laura gritó. El dolor en su voz era palpable. Esto no tiene que ser así. Pero en ese instante, como un rayo, un golpe seco resonó a lo lejos. La gente se volvió. La música del supermercado se cortó drásticamente. El mismo aire parecía helarse. Alejandro sintió un toque helado en su garganta. Un hombre apareció entre las estanterías, su rostro oculto tras un pasamontañas armado. «¡Nadie se mueva!». La voz era feroz y la tensión golpeó el aire como un trueno. Gritos estallaron, el pánico se propagó como un incendio. Laura se lanzó hacia su hijo, mientras Alejandro sintió que todo su cuerpo respondía en dinámica. Tirar de ella, protegerlos. Pero en ese momento, el ex saltó, tomando a Laura por la muñeca. «¡No! ¡No te la lleves!», gritó Alejandro. Pero el caos se desató. Más bultos surgieron del oscuro entorno del supermercado. Y en ese caos, el pasado y el presente se entrelazaron, quedando los secretos al descubierto. La verdad que todos habían estado ocultando estaba a punto de transformarlo todo. El mundo de Alejandro estaba a punto de desmoronarse. De una manera impensable. ¿Quiénes eran realmente los que estaban al frente? ¿La amenaza del ex? ¿El desconocido armado? Todo se tornaba cada vez más oscuro, y la única certeza era el miedo. La noche estrellada parecía burlarse de ellos, como si la fortuna misma jugara con su destino. ¿Sobrevivirían a este nuevo ataque o se perderían para siempre en un laberinto de secretos y desconfianza? Los corazones latían con fuerza, y la batalla por el amor y la verdad apenas comenzaba. La tensión se cortaba en el aire, como un hilo finísimo, listo para romperse. El ex de Laura la tenía agarrada por el brazo, pero el riesgo iba más allá de lo físico. Era un juego peligroso, un estratagema de poder que amenazaba con desmoronar los cimientos de lo que estaban intentando construir. Alejandro, al borde de la desesperación, sintió que el tiempo se desaceleraba. La vida del niño dependía de una decisión rápida. «¡Aléjate de ella!», gritó Alejandro. Cada palabra salió de su pecho como un desafío. La multitud contenía la respiración. Los murmullos se mezclaban con el sonido lejano de un carrito de compras. En ese instante, todo parecía girar en torno a ellos. Pero lo que pasó a continuación fue un giro que nadie había anticipado. De repente, el hombre con pasamontañas señaló con su arma hacia el ex de Laura y dijo: «Tú, deja a la mujer y al niño. ¡Ahora!». La voz era potente y resonaba con autoridad. Todo el mundo se volvió hacia el desconocido. El asombro y la confusión se extendieron como un fuego descontrolado. El ex se soltó al instante, su expresión de sorpresa inclinándose rápidamente hacia la indignación. «¿Quién te crees para...?», murmuró, pero no le dio tiempo a terminar la frase. A través de la conmoción, el niño comenzó a temblar, su mirada buscando protección. Laura se agachó de inmediato, extendiendo los brazos hacia él. «Ven, hijo, ven aquí», suplicó, mientras el pequeño corría hacia su madre, encontrando consuelo
en su abrazo. El desconocido avanzó un paso, el arma aún firme, y el caos se tornó surrealista. Escúchame, no hay tiempo para juegos. Todos ustedes están en peligro, y no solo de este hombre, dijo, su agravio llenando la sala. Está sucediendo algo mucho más grande. Alejandro sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, dando un paso hacia el desconocido, mientras las miradas de los demás lo seguían. Esa imagen que te mostró tu amigo, empezó el desconocido, apuntando a Raúl, quien observaba con un rostro de incredulidad. No es nuevo. Todos saben lo que él oculta. Hay personas que involucraron a Laura en sus propios juegos y no lo saben. Tu vida ha corrido peligro desde el momento en que te acercaste a ella. Lo que creías que estaba oculto desde el inicio se revelará. Un muro de murmullos se alzó. Alejandro miró a Laura. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro. El desconocido tomó aire, como si cada palabra tuviera que salir con delicadeza. El ex de Laura no es quien dices. Hay un consejo en el juego que está observando a cada paso que das. Ellos son los que buscan poder a través del miedo, a través del caos. La verdad es más oscura de lo que puedes imaginar. La multitud burbujeaba. Algunas personas se apartaban lentamente. Otras se mantenían como estatuas, atrapadas entre la incredulidad y el terror. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Por qué tú sabes todo esto?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Por qué no intervienes antes? El desconocido dio un paso más cerca, su mirada fija. Porque soy parte de eso. Esa conexión es la razón por la que estoy aquí. No puedo dejar que te conviertas en una pieza más del tablero. Los secretos que se ocultan aquí son más devastadores que cualquier golpe en este supermercado. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. ¿Qué secreto? ¿Qué has estado ocultando? La confusión lo consumía. Cada segundo que pasaba se sentía más sumido en un misterio oscuro, donde nada era lo que parecía. En ese instante, el ex de Laura se agitó. «¡No sabes de lo que hablas!», gritó, sus ojos llenos de rabia. Pero antes de que pudiera avanzar, el hombre del pasamontañas soltó un sonido a través de un comunicador. «Necesitamos evacuar la zona». «Vienen». Un silencio aterrador se deslizó por el ambiente. Alejandro sintió que el aire se volvía opresivo. ¿Qué estaba por venir? ¿Qué secretos se desatarían en medio de esta tormenta? La noche estrellada ya no se veía, el horizonte se oscurecía y el tiempo se apretaba. Las decisiones que habían tomado se desvanecían y la verdad estaba en la cuerda floja. ¿Serían capaces de escapar de la vida que habían elegido? ¿Podrían enfrentarse a la oscuridad que acechaba detrás de cada rincón? De repente, el sonido de sirenas resonó en la distancia. La inminente llegada de algo más grande que ellos cuatro, más grande que el pasado que los unía, comenzaba a tomar forma, dejando un interrogante flotante en el aire. ¿Quién realmente eran los que estaban en juego aquí? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro estaba atrapado entre el miedo y la confusión, mientras el ex de Laura lo miraba con una mezcla de odio y dominación. En ese instante, el hombre del pasamontañas
había irrumpido como un rayo, sacando a la luz miedos que llevaban ocultos mucho tiempo. Escuchen, hay que irse. Vienen más, ordenó el desconocido, levantando la voz para hacerse escuchar sobre el murmullo revuelto de la multitud. Los sirenas resonaban con cada vez más fuerza, acercándose a un ritmo amenazante. Laura se aferró a su hijo, cuyos ojos aún mostraban terror. Alejandro, a su lado, sentía una mezcla de urgencia y desesperación, pero también un profundo deseo de proteger a Laura y a su pequeño. Todo parecía desmoronarse ante sus ojos. Sus corazones latían desbocados. «No podemos quedarnos aquí», gritó el desconocido, mirando a cada lado. «Nos han seguido. Es ahora o nunca». La tensión era palpable. Todos los rostros estaban fijos en el ex de Laura, quien había perdido su sonrisa burlona, y en su lugar había un rictus de furia. «Nadie va a alejarlas de mí», vociferó. Pero antes de que pudiera avanzar, la puerta del supermercado se abrió de golpe. Un grupo de hombres uniformados irrumpe, todos con una mirada de determinación. «¡Al suelo, todos!», gritaron en coro, mientras la multitud se prensaba, buscando refugio detrás de estantes y carritos. Era una escena digna de una película de acción, solo que era real. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió a continuación. El hombre del pasamontañas, de pie entre el caos, soltó una risa baja y malévola. «Así que eso es lo que han estado esperando», dijo, casi aliviado, como si hubiera estado esperando este momento. Con un movimiento rápido, el desconocido se quitó la capucha, revelando un rostro que Alejandro reconoció de inmediato, y que lo dejó helado. «No puede ser», murmuró. Se trataba de Jorge, su antiguo socio y amigo, aquel que desapareció con una pequeña fortuna años atrás. «¿Eres tú? Vaya, ¿te sorprende verme, Alejandro?». Jorge sonrió con una satisfacción retorcida. «Siempre quise que fueras parte de esto. Y mira, hasta te traje una nueva familia». Su mirada se entrelazó con la de Laura, y el horror comenzó a crecer en el ambiente. El ex de Laura, confundido, trató de entender la situación. «¿Qué sabes, Jorge? ¿Por qué estás aquí?». Su tono cambió de arrogante a aterrorizado. «Vengo a poner fin a este juego. Tu tiempo como matón ha terminado. Laura nunca fue solo un trofeo, y tú lo sabes», se burló Jorge, como si lanzara un desafío. La multitud se agachó, y el aire temblaba por la revelación. ¿Qué secretos escondía Jorge? Alejandro sintió que su estómago se revolvía. La verdad que había creído conocer estaba cambiando ante sus ojos. Esto no se trata solo de dinero, se trata de poder, y en este tablero de ajedrez estás más perdido de lo que piensas. Jorge prosiguió. «Tú, Alejandro, deberías haberlo sabido». Laura, confundida, miró a Alejandro, luego dirigió su mirada hacia Jorge, el hombre que parecía tener todas las respuestas. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, su voz entrecortada, teñida de una mezcla de preocupación y determinación. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, una serie de disparos resonó fuera del supermercado. Los ecos del pánico llenaron el aire, y el caos reinó una vez más. Todos estaban dando vueltas, tratando de encontrar un refugio. Alejandro supo en ese instante que no solo estaba en juego su mundo y el de Laura, sino el de todos los que estaban allí presentes. Las piezas comenzaban a moverse de forma inesperada, y la revelación de Jorge había lanzado todo al aire.
transformando sus vínculos y la realidad que creían conocer. Mientras el pánico se desataba y sus corazones latían más rápido que nunca, una pregunta quedó en el aire. ¿Quiénes eran realmente los aliados y los enemigos en esta oscura trama? ¿La verdad que habían estado buscando traería la liberación o el desastre? Todo se sentía inminente, como un tormentón a punto de desatarse, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre. La tensión se palpaba en el aire. Alejandro, con el corazón desbocado, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El desconocido había revelado su identidad, y aunque la confusión reinaba en su mente, el peligro parecía latente como un trueno en el horizonte. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, pero eso no era lo más aterrador. «Espera, ¿qué dices?». Alejandro trató de encontrar sentido en las palabras de Jorge, su antiguo socio. ¿Cómo podía estar aquí y qué había hecho para estar implicado en todo esto? «Laura, esto no es lo que parece», Jorge dijo, desviando su atención hacia ella. «He estado protegiéndote, pero el tiempo se acaba. Estás en medio de un juego y no entiendo cómo te has involucrado con él». Apuntó hacia Alejandro, con el dedo temblando. Las palabras le dieron un vuelco en el estómago a Alejandro. Se sentía apuntado, como si de repente fuera el enemigo en su propia historia. «¿Qué sabes de mí, Jorge?», exclamó, buscando recuperar el control. Fue entonces cuando el ex de Laura, visiblemente alterado, hizo un movimiento brusco. «Basta. No me vengas con tus juegos, Jorge. No tienes ningún poder aquí», gritó, su voz resonando duramente en el caos. Pero era demasiado tarde. El verdugo del pasado había llegado. Jorge tomó aire, su mirada fija en el ex. «¿No te has dado cuenta? Estás en la lista. Lo que creías que era una simple amenaza es algo mucho más grande». Y justo entonces, el golpe fue devastador. El hombre del pasamontañas, que parecía un aliado, comenzó a reírse, una risa oscura que resonaba en el aire como una advertencia. «Siempre has vivido con temor, y ahora el pasado ha venido a cobrar sus deudas. Has sido un peón en un juego del que no eres consciente», decía el desconocido mientras sacaba su arma apuntándola a Jorge. «No», Alejandro gritó, el terror paralizándolo. Con cada palabra de Jorge se deshacía su concepción de la realidad. La historia que había creído construir junto a Laura se desmoronaba, revelando secretos que nunca imaginó. Y fue entonces cuando todo se volvió surrealista. Los disparos estallaron en el aire, y un conjunto de luces estroboscópicas se encendieron salvajemente. La multitud, asustada, se dispersó en dirección contraria a la escena de horror que se había generado. Todo el mundo corría, gritos y caos llenaban el ambiente. Pero lo más impactante fue lo que sucedió seguido. La voz familiar de Laura rompió la tensión. «¡Detente!», exclamó, con una fuerza que era inesperada. Alejandro se volvió, y en su mano sostenía un arma, la misma que le había confiado a su ex. «No me amenaces». Todo quedó en silencio por un segundo, como si el tiempo se detuviera. Alejandro no podía creer lo que veía. Laura, la madre soltera que había intentado proteger a su hijo, ahora era la que llevaba la voz de control. Las emociones de confusión, miedo y enojo lo invadieron. «¿Qué está pasando, Laura?», preguntó.
Estás en medio de algo que no comprendes. Siempre he sabido más de lo que he dicho, respondió, su mirada intensa y decidida. Este hombre, señaló a Jorge, ha estado jugando conmigo todo el tiempo. No solo a tu costa, él ha jugado con el futuro de nuestro hijo. Las piezas se movieron de forma frenética en la mente de Alejandro. Todo había cambiado. La imagen de Laura, la mujer fuerte y resuelta, se desdibujaba y se revelaba algo mucho más complejo. Todo lo que creía saber sobre ella se estaba derrumbando como un castillo de naipes. «No puede ser», murmuró Jorge, tratando de recuperar el control de la situación. Pero Laura no retrocedió. Su fuerza y determinación brillaban como nunca antes. «Hoy el juego termina, por mi hijo y por mí», dijo, y Alejandro comprendió que Laura no solo luchaba por su amor, sino por su vida y la de su hijo. Su visión se oscureció. Todo lo que había sucedido, todos los secretos que habían llevado al caos, estaban finalmente a punto de explotar. El hombre del pasamontañas, ahora transformado en un vigilante, sonreía mientras la situación se consumía en el tumulto. «Este es el momento y nadie puede escapar del tablero», dijo, su mirada fría y calculadora. Alejandro, sintiendo la presión crecer en su pecho, sabía que todo se había intensificado. Esa realidad no solo había cambiado la vida de ellos, sino que también desvelaba un misterio que iba más allá de la simple lucha por el amor. La pregunta que flotaba en el aire ahora era devastadora. ¿Quiénes eran realmente y hasta dónde llegarían para proteger lo que amaban? Y cuando la sirena final resonó a lo lejos, dejando a todos en una corazonada pura de incertidumbre, la oscuridad se avecinaba con más fuerza que nunca. La tensión se palpaba en el aire. Las luces del supermercado titilaban, un eco del caos que los rodeaba. Alejandro y Laura estaban en una encrucijada. El ex de Laura los observaba con desdén, y el hombre del pasamontañas desataba un sinfín de miedos. «¡Detente!», fue lo único que pudo gritar Laura. Su voz resonaba con fuerza, llena de determinación. Alejandro se dio vuelta hacia ella, asombrado por la súbita valentía que emanaba. Sin embargo, el caos estaba lejos de terminar. Jorge, el antiguo socio de Alejandro, había lanzado la bomba y ahora todos estaban atrapados en una tormenta que prometía arrastrarlos al abismo. Los disparos comenzaron a resonar afuera, mientras fuera del supermercado el sonido de una explosión retumbó en el pasillo. La adrenalina llenó el aire, y los gritos de la multitud estallaron como fuegos artificiales. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Vámonos!», gritó el hombre del pasamontañas, pero su mirada se mantenía en Jorge, consciente del peligro que representaba su antiguo socio. La atmósfera se tornó densa, y un silencio repentino interrumpió el caos. Luego un sonido estruendoso sacudió el suelo, y las luces se apagaron. Todo quedó en la más absoluta oscuridad. El desorientador contraste entre el bullicio y el silencio se sentía como un golpe. Alejandro, con su corazón desbocado, buscó a Laura y su hijo en la penumbra. «¿Estás bien?», preguntó sintiendo la cercanía de su voz. «Sí, el niño», respondió ella, y sus manos temblorosas encontraron el pequeño cuerpo de su hijo. De pronto, una luz brillante inundó la escena. Vínculos de realidad comenzaron a gestarse cuando un grupo de hombres uniformados irrumpió.
Pero esta vez no eran como los anteriores. Eran más de ellos, más armados y decididos. Su insignia era clara, era la ley, pero de la forma más inesperada. ¡Todos al suelo! ¡Esto es un operativo!, gritó uno de los uniformados. Pero el ambiente era tan caótico que la instrucción llena de urgencia pareció perder sentido. La multitud, aún confundida, comenzó a dispersarse, buscando refugio. En medio de la confusión, Alejandro vio cómo Jorge intentaba escapar hacia la salida, pero el hombre del pasamontañas no se lo permitió. «No tan rápido, sabes demasiado», dijo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, desenfundó su arma hacia Jorge. Fue un movimiento rápido, una acción reflejo. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Con un golpe contundente, Jorge lanzó algo al aire. Era una especie de dispositivo que al estallar generó un humo denso. Todos empezaron a toser. Una nube gris y oscura los envolvió. En ese momento, la realidad se volvió surrealista y aterradora. La explosión atrajo la atención de todos, y mientras Alejandro se cubría la cara con el brazo, una figura emergió del humo. Era un hombre vestido de traje, con una mirada intensa que no se podía percibir del todo, pero el aire enrarecido creaba un aura de misterio terrible. «Lo siento, pero el juego ha cambiado», exclamó el extraño, su voz resonando con autoridad. «No deben estar aquí. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Todos guardaron silencio. El miedo y la curiosidad invadían la atmósfera. Alejandro sentía un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Quién eres?», preguntó, apenas logrando controlar su voz. El extraño sonrió. «Soy quien ha estado observando desde las sombras. Lo que creías saber sobre Jorge y su relación contigo es solo una parte de esto, Laura». Su mirada se detuvo en ella. «Hay cosas que deberías conocer, verdades que podrían destruirte a ti y a tu hijo». Las palabras colisionaron en la mente de Alejandro. Un nudo se formó en su garganta. Laura miró al extraño, la incredulidad dibujándose en su rostro. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, cargada de ansiedad. «Las conexiones son más profundas. El motivo por el que Jorge está aquí no es solo por ti, Laura. Está relacionado con algo que involucra a Alejandro, y el pasado que ha estado oculto. No lo llevaré en silencio más. Es hora de que todos enfrenten la verdad», declaró el hombre. Y justo en ese momento, el sonido de las sirenas se acercaba aún más. Un trueno ensordecedor sonó desde la entrada del supermercado. Alejandro sintió que su mundo daba un giro inesperado. Todo lo que creían saber estaba a punto de ser reescrito. «¿De qué hablas?», casi gritó, sintiéndose atrapado entre la revelación de su oscuro pasado y la desesperación de la situación. «¿Estás listo para lo que descubrirás?». El extraño miró a Laura y a Alejandro con un semblante serio. «Es más oscuro de lo que puedes imaginar y el tiempo se agota». En ese instante algo cambió en el aire. La atmósfera se volvió cargada, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Alejandro, con un sudor frío recorriendo su frente, se dio cuenta de que todo lo que creía estar construyendo con Laura estaba a punto de desvanecerse entre secretos y traiciones. El hombre del traje tomó un paso adelante. «Todo lo que has conocido, Alejandro, es parte de un juego mucho más complejo. Eres una pieza en un tablero
y no tengo tiempo para explicarte más. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en la distancia, seguido del sonido de cristales rompiéndose. La oscuridad que envolvía la verdad ahora estaba a punto de estallar, dejando a Alejandro y Laura atrapados en un laberinto de incertidumbre donde cada decisión podría ser fatal. La pregunta que reverberaba en la mente de Alejandro era ¿por qué su pasado lo perseguía de esta manera? Las sombras a su alrededor se movían, dispuestas a tragarlo. Todo. El futuro brillaba como un destello en la distancia, y sin embargo el polvo de la verdad se asentaba, marcando el inicio de un nuevo y oscuro capítulo en sus vidas. La tensión se palpaba en el aire. Las luces del supermercado titilaban, un eco del caos que los rodeaba. Alejandro y Laura estaban en una encrucijada. El ex de Laura los observaba con desdén, y el hombre del pasamontañas desataba un sinfín de miedos. ¡Detente!, fue lo único que pudo gritar Laura. Su voz resonaba con fuerza, llena de determinación. Alejandro se dio vuelta hacia ella, asombrado por la súbita valentía que emanaba. Sin embargo, el caos estaba lejos de terminar. Jorge, el antiguo socio de Alejandro, había lanzado la bomba, y ahora todos estaban atrapados en una tormenta que prometía arrastrarlos al abismo. Los disparos comenzaron a resonar afuera, mientras fuera del supermercado el sonido de una explosión retumbó en el pasillo. La adrenalina llenó el aire, y los gritos de la multitud estallaron como fuegos artificiales. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¡Vámonos!, gritó el hombre del pasamontañas, pero su mirada se mantenía en Jorge. Consciente del peligro que representaba su antiguo socio, la atmósfera se tornó densa y un silencio repentino interrumpió el caos. Luego, un sonido estruendoso sacudió el suelo y las luces se apagaron. Todo quedó en la más absoluta oscuridad. El desorientador contraste entre el bullicio y el silencio se sentía como un golpe. Alejandro, con su corazón desbocado, buscó a Laura y su hijo en la penumbra. ¿Estás bien?, preguntó, sintiendo la cercanía de su voz. Sí, el niño, respondió ella, y sus manos temblorosas encontraron el pequeño cuerpo de su hijo. De pronto, una luz brillante inundó la escena. Vínculos de realidad comenzaron a gestarse cuando un grupo de hombres uniformados irrumpió, pero esta vez no eran como los anteriores. Eran más de ellos, más armados y decididos. Su insignia era clara. Eran la ley, pero de la forma más inesperada. ¡Todos al suelo! «Esto es un operativo», gritó uno de los uniformados. Pero el ambiente era tan caótico que la instrucción llena de urgencia pareció perder sentido. La multitud, aún confundida, comenzó a dispersarse, buscando refugio. En medio de la confusión, Alejandro vio cómo Jorge intentaba escapar hacia la salida, pero el hombre del pasamontañas no se lo permitió. «No tan rápido, sabes demasiado», dijo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, desenfundó su arma hacia Jorge. Fue un movimiento rápido, una acción reflejo. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Con un golpe contundente, Jorge lanzó algo al aire. Era una especie de dispositivo que al estallar generó un humo denso. Todos empezaron a toser. Una nube gris y oscura los envolvió. En ese momento, la realidad se volvió surrealista y aterradora.
La explosión atrajo la atención de todos, y mientras Alejandro se cubría la cara con el brazo, una figura emergió del humo. Era un hombre vestido de traje, con una mirada intensa que no se podía percibir del todo, pero el aire enrarecido creaba un aura de misterio terrible. «Lo siento, pero el juego ha cambiado», exclamó él, extraño, su voz resonando con autoridad. «No deben estar aquí. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Las palabras colisionaron en la mente de Alejandro. Un nudo se formó en su garganta. Laura miró al extraño, la incredulidad dibujándose en su rostro. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, cargada de ansiedad. «Las conexiones son más profundas. El motivo por el que Jorge está aquí no es solo por ti, Laura. Está relacionado con algo que involucra a Alejandro. Y el pasado que ha estado oculto. No lo llevaré en silencio más. Es hora de que todos enfrenten la verdad», declaró el hombre. Y justo en ese momento, el sonido de la sirena se acercaba aún más. Un trueno ensordecedor sonó desde la entrada del supermercado. Alejandro sintió que su mundo daba un giro inesperado. Todo lo que creían saber estaba a punto de ser reescrito. «¿De qué hablas?», casi gritó, sintiéndose atrapado entre la revelación de su oscuro pasado y la desesperación de la situación. «¿Estás listo para lo que descubrirás?». El extraño miró a Laura y a Alejandro con un semblante serio. «Es más oscuro de lo que puedes imaginar, y el tiempo se agota». En ese instante, algo cambió en el aire. La atmósfera se volvió cargada, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Alejandro, con un sudor frío recorriendo su frente, se dio cuenta de que todo se había intensificado. Esa realidad no solo había cambiado la vida de ellos, sino que también desvelaba un misterio que iba más allá de la simple lucha por el amor. El hombre del traje tomó un paso adelante. «Todo lo que has conocido, Alejandro, es parte de un juego mucho más complejo. Eres una pieza en un tablero y no tengo tiempo para explicarte más». De repente una explosión sacudió el lugar, seguida de gritos y caos. Con el humo aún denso, el extraño se giró y le dijo a Alejandro: «Confías en Laura, pero su historia no es lo que parece». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. Laura se congeló al oírlo, sintiendo el nudo crearse entre ellos. «Esa niña», continuó el extraño, apuntando a Laura, «no es solo madre. Su historia está vinculada a la razón por la que Jorge es quien es». Un murmullo recorrido por la multitud resonó. Los rostros angustiosos observaban. «¿Qué quieres decir? Explícate», Alejandro gritó. La desesperación crujía en su voz. La revelación se movía en su pecho como una tormenta inminente. «Jorge y Laura son parte de la misma trama. Y tú, Alejandro, estás en medio». El hombre del traje bajó la voz, pero su mirada era feroz. «Todo esto es un juego de poder. Laura, eres mucho más valiosa de lo que crees». «¿De qué estás hablando?», Laura replicó, su voz temblorosa. «No tengo nada que ver con esto». Sin embargo, Alejandro sentía como si su mundo se desmoronara. Cada palabra era un ladrillo arrojado a su seguridad. «Es la verdad, Laura. Estás conectada a fuerzas que nunca elegiste. Y Alejandro, tú has despertado un interés que ni siquiera comprendes». La mirada del extraño se volvió inquisitiva, desnudando secretos ocultos. Los murmullos en el supermercado se intensificaban, cada rostro reproductor de incredulidad.
En ese instante, la verdad se volvió más oscura que la noche, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo?, repitió. No, Laura gritó, lastimada. Dime que esto no es cierto. Pero el hombre del traje se acercó aún más, su voz casi un susurro, que resonó como un eco aterrador. Jorge no es quien dice ser. Estás involucrada en algo más grande, Laura. Estás a punto de descubrir una verdad que podría destruir las vidas de todos aquí. El tiempo se acaba. Y en ese momento, la puerta del supermercado estalló y la luz exterior iluminó el caos. La multitud se agachó y Alejandro se dio cuenta de que la verdad era más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Quién iba a ser capaz de enfrentar lo que sucedería a continuación? La pregunta se coló en su mente, dejando una incertidumbre helada en su pecho. La tensión era palpable. La explosión que había sacudido el supermercado resonaba en los oídos de Alejandro, mientras trataba de procesar lo que acababa de decir el extraño. Laura, a su lado, se aferraba a su hijo, los ojos llenos de terror. La realidad comenzaba a desdibujarse entre el pánico y las dudas. «Laura, escúchame», gritó Alejandro, el nudo en su garganta amenazando con ahogarlo. «Debemos salir de aquí. No podemos dejar que se apoderen de nosotros». Pero el hombre del traje no se movía. Su mirada, firme, como si estuviera esperando algo más. «No hay tiempo, la verdad no puede esperar más», insistió, dejando caer una carpeta desgastada al suelo. «Aquí está la evidencia, el pasado de Jorge, tu conexión con él y el por qué todo esto está sucediendo». Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué más había detrás de la historia de Laura? La incertidumbre lo devoraba. «¿Qué es esto?», preguntó, recogiendo la carpeta. Las hojas temblaban en sus manos. Cada palabra escrita era un posible detonante. Jorge, al ver la situación, gritó: «No le hagas caso, todo es mentira», pero su voz, cargada de desesperación, sonó hueca. Sabía que su tiempo se estaba acabando. La entrada se convirtió en un caos. Gritidos de la multitud cercando el panorama. Mientras tanto, el hombre del pasamontañas comenzó a avanzar. «Detente», ordenó, su voz fría como el acero. Pero Alejandro ya no podía escuchar más. Con un movimiento rápido, abrió la carpeta. Fotografías, contratos y nombres que lo dejaban en shock. Laura lo miró, la incredulidad grabada en su rostro. «No puede ser, no sabía nada de esto», exclamó. Pero el desconocido asintió. «Lo sé, pero este juego va más allá. Tiene repercusiones que afectan a muchos más de los que has conocido». La atención de todos se centró en la carpeta, como si pudiera encerrar la respuesta a todos sus problemas. De repente, un estruendo más fuerte que antes resonó en el aire. La puerta principal se había roto, y un grupo de hombres armados irrumpió. «¡Todos al suelo!», gritaron, y la multitud enloqueció. Alejandro sintió que su corazón se disparaba. «¡Vamos, Laura!», gritó, tirando de su mano. Pero antes de que pudiera actuar, el hombre del pasamontañas le advirtió: «No te muevas, Alejandro. No sabes lo que haces». Pero con un instinto de supervivencia, Alejandro apretó la mano de Laura, guiándola a través del desorden. El niño, asustado, se aferraba a su madre. «¡Mamá, no!», suplicaba, su voz un eco en la locura que los rodeaba. Mientras salían, la confusión reinaba. El niño comenzó a llorar, y Laura le decía que todo estaría bien, pero Alejandro sabía que no era así. Tenían que salir de ese lugar. Era su única oportunidad.
fueron empujados por la multitud hasta que finalmente llegaron a la salida. El aire fresco les golpeó la cara, pero no era un momento de alivio. Las sirenas seguían sonando y el rostro del peligro seguía persiguiéndolos. En un rincón, el hombre del traje los observaba. «Cuídense», dijo, su voz cargada de significado. «Recuerden, la verdad siempre sale a la luz. No dejen que el miedo los consuma». Con un último vistazo, Alejandro tomó a Laura de la mano y corrieron. Atrás, el caos estallaba. No podían mirar atrás, solo avanzar. Eran fuertes, podían enfrentarse a cualquier situación si estaban juntos. Y así, el grupo salió a la noche estrellada. La ciudad estaba viva, pero ellos habían sido cambiados. Alejandro miró a Laura, buscando en sus ojos una respuesta. «Estamos a salvo, ¿verdad?», preguntó en voz baja, y ella sonrió débilmente. «Es solo el comienzo», respondió Laura, apretando su mano. La incertidumbre aún pesaba en el aire, pero había un eco de esperanza. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué vendría después? Los secretos del pasado estaban lejos de resolverse, y el futuro seguía siendo un misterio. «Antes de que te vayas, tengo algo muy importante que decirte. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta increíble historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí.